Buenos días, licenciada. Bueno, yo les voy a explicar un poco de la experiencia que tuve a la hora de realizar el test HTP y el test CAT. Primero había realizado el test HTP con la finalidad de saber qué tipo de trastorno o enfermedad padecen los niños y adolescentes. El- a la primera persona que había entrevistado este test era una niña de 11 años llamada María Fernanda. Al principio se me hizo un poco medio incómodo realizar las preguntas por el hecho de que esta niña era callada y era un poco tímida. Pero mientras pasaba el tiempo pude interactuar con ella, pude saber por qué es un poco medio callada y a la hora de calificar su test pude saber qué tipo de trastorno o enfermedad tiene ella. A la segunda y a la tercera persona que había realizado este test, desde un inicio había entrado en confianza para a la hora de que yo tenía que preguntarles, ellos me respondieran de una manera adecuada y coherente. Y el test CAT fue una de las dinámicas más divertidas que pude haber hecho, ya que con el hecho de que solo les presentaba una imagen a estos niños, ellos me sabían responder, me sabían contar un cuento, ya que estos niños tenían demasiada imaginación, me dejaron sorprendido con la imaginación que ellos tienen. En conclusión, podría decir de que al principio no sabía cómo realizar un test, me sentía un poco medio incómodo a la hora de realizar un test, porque nunca habíamos hecho este tipo de práctica. Pero ahora con esto, con la práctica, ya uno va sabiendo cómo interactuar con las personas y esto nos puede servir para nuestro futuro como futuros psicólogos clínicos. Bueno, mi experiencia con el test HTP y el ICAT fue algo magnífico, ya que nos enfocamos en lo que es en la teoría y en la práctica. Netamente es algo increíble, ya que esto va construyendo lo que es nuestro profesionalismo, lo diría. Eh, de igual manera, esa manera de tener ya en sí contacto con los pacientes eh, también fue magnífico, ya que tuvimos que llegar a empatizar con ellos antes de empezar el test. Lograr ponerse en un lugar de un niño o de un adolescente, o sea, sí se me complicó un poquito al principio, pero después como que me fui en sí ya adaptando con ellos y fui logrando hacer que se sientan bien en sí, diría, y eso. De otra parte, también se me complicó por la parte de estar tomando el test, ver las manifestaciones corporales, anotarla, estar pendiente cómo dibuja, cómo se desenvuelve. O sea, sí se nos complica un poquito en esos aspectos, pero es algo magnífico porque eso al fin y al cabo nos va a servir en la vida profesional y laboral. Gracias. Bueno, mi experiencia con respecto a la aplicación del test HTP y la del CAT, pues bueno, me queda por decir que fue una experiencia súper agradable, pero al mismo tiempo fue un nerviosismo que sentía porque, bueno, era la primera vez que iba a hacer un tipo de test, entonces sí estaba un poquito nerviosa, pero bueno, lo pude realizar y al mismo tiempo, pues bueno, me quedó una enseñanza, se podría decir, de los dos reactivos. Tanto el HTP y el CAD, pues fueron unos test que me ayudaron a familiarizar ya con la materia un poco más a fondo. Y aparte, pues bueno, cuando ya lo vaya a realizar con un paciente, pues ya no estoy sin saber nada de cómo realizar, ni el cómo hacer, ni de qué se trata. Entonces, pues ya tengo una idea clara y pues nada, me queda por decir que fue una de las experiencias súper bonitas, pero al mismo tiempo un poco complicada porque, bueno, en el test del CAT pude aplicarlo a un niño y en cambio
fue un poquito más difícil porque él empezó a llorar, no quería separarse de la mamá para nada. Entonces me tocó establecer una buena comunicación y al mismo tiempo hacer empatía con él para que podamos realizar el test y bueno, para que él principalmente deje de llorar. Entonces nada, realmente fue súper agradable y bueno, pues tuve que decirle, quiero que me ayudes contando unos cuentos, vamos a jugar y te voy a comprar un chupete. Entonces fue como que una experiencia, una alegría y al mismo tiempo como que un nerviosismo, porque bueno, pues o sea, el niño se puso a llorar y no sabía al mismo tiempo cómo reaccionar. Entonces, pero bueno, de eso yo creo que se trata y de eso aprendemos. Entonces nada, me parece súper interesante todo y nada, espero poder seguir aplicando más y conociendo más acerca de la carrera. Hola a todos. Yo les voy a hablar sobre mis experiencias que tuve con los test HTP y el test de CAT. Realmente yo me sentí muy nerviosa al estar con un niño, ya que es la primera vez que sí hago un test, pero a medida que fui practicando me sentí con mucha más confianza. También logré que los niños sientan más confianza. Uno de ellos estuve nervioso, pero pude y logré que él se sienta cómodo conmigo y que yo también me sienta cómodo con él. Eh, en sí logré con 3 niños. Hice una niña de 13 años, otro niño de 12 y otro de 11. Eh, con ellos, los 3 niños, sí tuve una complicación con hacerles entender las preguntas porque como que no me entendían. Entonces tenía que tratar de explicarles, no en sí con ejemplos, pero les traté de explicar de la mejor manera. Con respecto al test de CAT, logré con 2 niños, un niño de sexto de básica y una niña que tenía 9 años. Con ellos también no les conocía muy bien ya que eran vecinos, pero sí logré establecer una conversación y conocerles mucho mejor. Con respecto a los dibujos, tuvieron mucha imaginación. Con la niña sí tenía que ayudarle un poco para que me diga más sobre las cosas, preguntarle más. Con respecto al niño, con él siempre me decía muchas cosas, tenía demasiada imaginación. Bueno, ambos tenían demasiada imaginación, pero con la niña sí necesitaba un poco más de ayuda. Y eso, y con respecto también con los dibujos, algunas veces en un dibujo por ejemplo, el de los ositos en la cueva, ambos niños no me dijeron el animal que estaba adentro. La niña me dijo que sí era osos, pero que solo habían 2, y el otro niño me dijo que era un mapache con un pajarito y un ratoncito. Entonces solo eso fueron de las cosas que más me asombré y las experiencias que tuve, y yo sí me sentí un poco nerviosa, como dije anteriormente, pero logré realizar este test y aprenderlo mejor. Gracias. Mi experiencia aplicando la prueba del HTP fue que al principio sí me sentía nervioso, estaba sudando, la mano me temblaba así un poco, aunque era un niño me sentía nervioso, pues es la primera vez que aplicaba el test. Entonces, pero a medida que iba pasando el tiempo, ya entraba más seguridad en mí y también ya tenía más confianza en mí, sabía lo que iba a decir, sabía cómo llevar eso, la prueba, entonces ya me relajaba más. Pero cuando hice con el adolescente me sentía igual como la primera vez. Estaba nervioso, se me cortaba la voz, como que entonces no podía seguir. Pero después ya pasó poco el tiempo y ya me sentía más seguro, estaba más relajado, ya no me sudaba el cuerpo tanto como la primera vez. Y así mismo de la prueba del CAT. De la prueba del CAT ya estaba más seguro, ya sabía lo que iba a decir, sabía cómo se iba a llevar esto. Igualmente explicado al niño cómo va a ser el proceso de este test. Entonces ya no me sentía tan inseguro, ya no estaba nervioso, estaba ya más relajado, más confianza conmigo mismo. Y eso sería la experiencia del test aplicando las pruebas. Gracias. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Caterina Calderón. Hoy le voy a contar una parte de mi experiencia de cómo ha sido en la aplicación de los test a los niños y adolescentes que yo los había hecho.
En sí fue una experiencia muy bonita porque uno se llega a dar cuenta que a través de los dibujos o de las historias que ellos cuentan son proyecciones de ellos en sí, en cual uno se puede ver si es que hay algo que en sí le afecta, si algo lo tiene mal y todo en ese sentido. Me pareció una muy bonita experiencia, pero en sí hay un caso que me llamó muchísimo la atención, es que en sí el niño está muy afectado por la situación que viven sus padres. Él se ha llegado a aislar muchísimo, ya no es el mismo niño alegre que antes era, asimismo no saben qué hacer con él y en ese sentido, digamos, a lo que yo le llegué a percibir, digámoslo así, es que el niño sí necesita mucha ayuda psicológica porque se está aislando de la propia familia. En este caso también sufre también de abandono, por parte de lo que es el papá, ya que él se fue del país y en ese sentido él era muy apegado. Entonces, en realidad sí quisiera que él tenga un poco de ayuda psicológica para ver cómo se lo puede solucionar. Y esto es una pequeña historia de lo que yo pude evidenciar y vivir con los pequeños a la aplicación del test. Muchas gracias.